República. Bien, pues vamos a hablar de un tema muy interesante e importante en la vida sexual, los anticonceptivos. Para eso está el doctor Mario Muñiz con nosotras. Sony, cuéntanos, está contigo. Así es, Carlita. Ahora vamos a platicar justo de lo opuesto, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si no te quieres embarazar? Y bueno, luego no queremos crear historias de... que pueden causar como muchas cosas, ¿no? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo podemos manejar los anticonceptivos? ¿Qué son los anticonceptivos? Y por eso le doy la bienvenida al doctor Mario Muñiz. Él es ginecólogo. ¿Cómo estás, Mario? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Pues para platicar de este tema, cuéntanos primero de este tema. ¿Qué son los anticonceptivos como tal? Bien, así es una metodología que tenemos a disposición todas las personas, ya sea manera natural o manera artificial, para poder prevenir el embarazo. Sí, obviamente de acuerdo a para que nos sirva la planeación de nuestra vida y decisiones importantes que tengamos que tomar. Okay. La anticoncepción básica. Ahora, ya que entramos, ¿qué tipos de anticonceptivos exigen? Sí, ahorita que yo hablaba de métodos naturales, hay métodos artificiales. Obviamente, si hablamos de métodos naturales, están basados en la función menstrual o del ciclo de la mujer. ¿Sí? Generalmente, si hablamos en pacientes de ciclos regulares de 28 a 32 días, que es un promedio general en ellas, podemos hablar de días más fértiles y días menos fértiles. Días más fértiles entre el día 14 a 16 del ciclo, digo, es importante, más o menos 3 o 4 días, porque es la capacidad que tiene el esperma de mantenerse vivo y poder fertilizar un óvulo. Entonces, si hablamos de esos ciclos de regularidad, pacientes, entonces hablaríamos de días más fértiles del día 11º al día 19 del ciclo. Okay. Días menos fértiles después del 19, tomando en cuenta la menstruación, hasta el día 10 del ciclo. Okay. Entonces, ahí estaríamos hablando de un método natural que todo el mundo lo conoce, por lo menos se ha hablado mucho en las... Se han aproximado a ese método. Sí, que son el método del ritmo. Sí, y en algunas ocasiones se puede combinar con la detección del moco. Sí, el moco, mientras más transparente, hablamos de mayor fertilidad. Conforme pasan los días fértiles, se va haciendo un moco más espeso, más blanco, etc. Pastosito. Exactamente, y ya cambia el tipo de secreción femenina, que la gente lo conoce como flujo menstrual. ¿Sí? A veces pensamos que puede ser infeccioso o algún problema, pero realmente es una secreción natural que es normal. Mientras no dé ardor, comezón o mal olor, es normal. Entonces, estamos hablando de un método natural que está a disposición de todas las mujeres. Obviamente, mujeres con ciclos irregulares, donde tenemos menstruaciones cada 35, 45, 60 días, obviamente no es el mejor método, porque quiere decir que tenemos una disfunción en la ovulación, por lo tanto no nos sirve para orientarnos. Y ahí sí te puedes llevar una sorpresita, ¿verdad? Una sorpresita, pero son bellas, ¿verdad? Sí, eso es. Entonces son los métodos naturales. Y dentro de los métodos artificiales... Entonces en los métodos artificiales podemos hablar de métodos hormonales y métodos no hormonales. A ver. Sí, entonces en hormonales hablamos hay una gran cantidad de opciones. Desde pastillas, que es lo más conocido, hay más de 60 años de experiencia en el mundo acerca de las pastillas. Usamos estos métodos hormonales en forma de parche, por ejemplo, en forma de un anillo vaginal. El anillo vaginal es un anillo con una membrana inteligente que se coloca vía vaginal y ayuda a una liberación vamos a decir, prolongada durante 21 días, te va a ayudar, todos estos métodos te ayudan a mantener una regularidad menstrual. Y están otros métodos de depósito que no te dan tanta regularidad, pero son buenos, como son los métodos implantes que van uno abajo del brazo y otro que va dentro del útero. Sí, entonces tienen un efecto de 3 a 5 años. Ahora, por ejemplo, en mujeres pues más jovencitas, ¿cuál es el método que tú podrías recomendar para que no les afecte tanto a lo mejor a nivel hormonal, que empiecen a tener dolores de cabeza o que se pongan de malas? O ¿cuál sería como lo más recomendable en niñas que empiezan ya no niñas, ¿verdad? Señoritas que empiezan a tener a lo mejor vida sexual, que ahora es un poquito más a temprana edad, a los 18, ¿qué recomendarías? Sí, en esto es muy importante la orientación para ellas. Sí, ellas sí necesitan recibir información, ya sea de una persona adulta que tenga una preparación o obviamente una visita ginecológica. Sí, pero sí necesitan un buen consejero. ¿Qué es lo ideal? Principalmente utilizar métodos hormonales regulares, que les llamamos secuenciales, que te ayudan a mantener
una regularidad menstrual. En algunas ocasiones tienen ellas con frecuencia disfunciones también en sus ciclos menstruales, entonces de alguna manera Sí, porque a veces se está estabilizando apenas. Sí, claro, se aparecen los dolores, aparecen las incomodidades antes de menstruar y obviamente esa irregularidad. Entonces casi siempre recomendamos métodos hormonales y de preferencia hay de varios tipos y varias dosis, y obviamente tenemos que hacer una valoración para saber cuál es el método que van a necesitar. Y ahora, yéndonos al otro extremo, es muy común saber que en la época de la menopausia ya la mujer se confía y dice, no, ya tengo 2 meses de ausencia de mi periodo y bingo, ¿no? Como decimos. Entonces es recomendable cuidarse también en esa época. Sí, claro, si hablamos de... Hay conceptos muy generales donde se piensa arriba de los 35 años empieza a disminuir de alguna manera la fertilidad en tasa general mundial, ¿sí? Y arriba de los 40, pues todavía dices, menos voy a poderme embarazar. Pero hay mujeres que tienen muy buena capacidad de reproducción, entonces sí es recomendable utilizar un método, sí se puede utilizar. Mujeres arriba de los 35 años, obviamente es importante mantener un estado de salud normal y tener precaución en aquellas pacientes que sean de vida sedentaria, fumadoras, que tengan problemas circulatorios, varices o hayan tenido algún antecedente de trombosis, por ejemplo, que trombosis es la formación de un coágulo y que haya obstruido alguna vena en algún momento de la vida. Entonces son esas pacientes que tendríamos que tener alguna precaución o no utilizar métodos hormonales. Y existen otras opciones como un dispositivo intrauterino de cobre, por ejemplo, ¿sí? No es hormonal, o métodos de barrera, preservativo. Perfectamente. Sí, claro. Pero sí hay que tomar precauciones. Oye, y por ahí también hemos escuchado que yo creo que se le está nombrando de una manera equivocada a la pastilla del día después como un método anticonceptivo. Eso me gustaría que nos explicaras que no es un método, ¿no? Sí. Ok, ha habido mucha controversia acerca de esto, pero precisamente como se le dice a la pastilla de un día después, es un método de emergencia, no es un método que realmente te vaya a funcionar o ayudar al 100%. Tiene un índice de falla aproximadamente, dependiendo de los días en que se tome. Tiene 72 horas para tomarlo, ¿sí? Y entonces simplemente tenemos que tomar precaución. Pues muchísimas gracias, doctor. Seguiremos viendo y pues continuamos con Víctor.